Las aleaciones de hierro-carbono son de enorme importancia tecnológica y comprenden a los aceros y a las fundiciones de hierro. El carbono puede combinarse con el hierro hasta un 6,67% en peso, ¿sí? Es por eso que los diagramas de hierro-carbono generalmente lo vemos extendidos hasta ese tenor de carbono, que es el que vemos aquí, hasta 6,67% de carbono, desde 0% de carbono, es decir, un hierro puro, hasta 6,67% de carbono. Más de ese tenor de porcentaje en carbono no tienen aplicación en las aleaciones. Generalmente, otra salvedad que hay que hacer es que los diagramas de hierro-carbono que estudiamos son metaestables, es decir, que tienen una fase metaestable, que es la cementita, que luego de un par de años, a aproximadamente 110 grados Celsius, se disocia, dando lugar a una fase estable, que es el grafito o el carbono puro. Si este proceso se produce a temperatura ambiente, demora mucha cantidad de años, cientos de años, por lo que a fines prácticos el diagrama metaestable es el que se utiliza para hacer el análisis de fases del acero o las fundiciones. Las aleaciones que contienen hasta un 1,76% de carbono las vamos a conocer como aceros, ¿sí? Que es este porcentaje de carbono de aquí. Y las aleaciones que tienen entre 1,76 y 6,67% de carbono las conoceremos como fundiciones. Una salvedad que hay que hacer a esto es que la bibliografía muchas veces llaman acero hasta las aleaciones que tienen un 2% de carbono. Generalmente no tienen aplicación los materiales que tienen entre 1,76 y 2% de carbono, por lo que de manera práctica esa ambigüedad estaría salvada. Dijimos entonces que el diagrama de fases de los aceros, es decir, hasta 1,76% de carbono o hasta un 2% de carbono, dependiendo de la bibliografía, es este el que está aquí. Podemos llegar a encontrar distintas escalas en el porcentaje de aleación. Este puede estar dado como el de arriba, que es porcentaje de carbono en peso, es decir, 1% de carbono combinado con hierro, o 2% de carbono combinado en hierro, o se pueden dar en porcentajes de cementita, que es hierro 3 carbono. Y este sería de 0% de cementita, 10% de cementita, 20% de cementita, 30% de cementita. Ustedes recordarán que nosotros cuando estudiamos algunos diagramas de fases, en particular lo de solubilidad parcial, habíamos analizado que existía un punto en que el líquido transformaba a temperatura constante en dos fases distintas, ¿sí? Que era una estructura laminar. Bueno, eso en los aceros vamos a encontrar algo similar, pero con la diferencia en que un sólido transforma en dos fases distintas a temperatura ambiente. Ese es el caso de las aleaciones eutectoides, ¿sí? En referencia a los materiales eutécticos que transforman de líquido en dos fases sólidas. Los eutectoides transforman de un sólido en dos fases sólidas. En el diagrama de fases estamos cerca en esta zona, ¿sí? Algo que no les mencioné es que hay curvas características en el diagrama de los aceros,
que son denominadas como A3, y la curva donde comienza la transformación de austenita en ferrita, la curva A2 donde completa la transformación de austenita en ferrita, y la curva A1 en donde se completa la transformación de la austenita en perlita. La austenita denominamos así a la solución de carbono en hierro gamma. Que ustedes recuerdan, cuando nosotros habíamos estudiado la curva de enfriamiento del hierro, teníamos a distintas temperaturas que el hierro cristalizaba en distintas celdas cristalinas, en distintas estructuras, y a esa la denominamos alfa, beta y gamma. Bueno, la combinación del carbono con el hierro gamma se lo denomina austenita. Cuando combinamos el carbono con el hierro alfa lo denominamos ferrita. Bien, a la transformación dijimos eutectoide de la austenita, es decir, cuando transforma la austenita con el porcentaje en carbono, que es de 0,8% en peso, encontramos el constituyente perlita, ¿sí? Que es la estructura laminar que está compuesta por ferrita, lámina de ferrita y cementita. Y la cementita, que es un carburo de hierro, ¿sí? Es un compuesto intersticial y que tiene una composición química definida, ¿sí? Es 3 átomos de hierro por cada átomo de carburo. Bien, analizando entonces esta zona del diagrama, ¿sí? Vemos que nosotros tenemos los granos, el material con granos de austenita, es decir, con la solución del carbono en el hierro gamma, en la temperatura de Curie, que son aproximadamente 723 grados, solidifica la estructura laminar que es perlita, ¿sí? Este constituyente está formado por láminas de ferrita y cementita. Dijimos que esta aleación eutectoide corresponde al 0,8% de carbono en peso. Así veríamos la estructura perlítica con un microscopio óptico, ¿sí? Con un aumento de 650x, ¿sí? Vemos que son láminas, ¿sí? De perlita, en este caso, de cementita, en este caso son las líneas negras, y de ferrita las líneas blancas o más claras. Los aceros que tienen menor porcentaje de carbono que el eutectoide, es decir, menos de 0,8% de carbono en peso en la aleación, su composición, se conoce como aceros hipoeutectoides, ¿sí? Hipo viene el prefijo de menos, entonces es decir, aceros que tienen menos de la composición eutectoide. Por encima de la curva A3 vamos a tener el material ya solidificado, ¿sí? Con una única fase, que es la austenita. Al atravesar la curva A3 comienza la transformación de la austenita en ferrita. La ferrita la tenemos aquí. Como estudiamos las veces anteriores, esa transformación se va haciendo en los bordes de grano de la austenita, hasta llegar a la temperatura de 723 grados, en donde la austenita remanente, o sea, estos granos de austenita que vemos aquí, que no transformaron en ferrita,
transforman a temperatura constante de 723 grados en la estructura laminar, que es la perlita. A su vez también vemos que la ferrita tiene una solubilidad máxima de 0,25% de carbono a temperatura de 723 grados Celsius. 0,025 la composición máxima de carbono en la ferrita, y a temperaturas menores la solubilidad va disminuyendo hasta llegar a un 0,008% de carbono. Por lo tanto, es válido también todo lo que estudiamos anteriormente que sucedían en las microestructuras cuando teníamos una fase que disminuía la solubilidad en la otra. Es decir, a temperatura cercana a 723 grados, ya con la transformación de la austenita en perlita, al disminuir la temperatura, lo que vamos a encontrar es que en los bordes de la ferrita se van a empezar a generar una fase perlítica a consta de la disminución de la solubilidad del carbono en la fase ferrita. Una microestructura de un material, en este caso con 0,35% de carbono, enfriado muy lentamente y visto en un microscopio óptico, encontramos algo similar, donde los granos de perlita lo vamos a ver más bien oscuro, ¿sí? Se pueden notar las láminas, pero como las láminas son tan finitas, lo vamos a notar más bien oscuro, y los granos de ferrita los vamos a encontrar con un color más claro. Algo que no les mencioné es que en esta región, que está comprendida entre la curva A3 y la curva A1, estamos en un estado bifásico del material. Si bien son dos fases en estado sólido, en un estado bifásico, por lo tanto es aplicable en esta región la regla de la palanca para encontrar la cantidad de fase alfa, es decir, la fase ferrita, y la fase austenita a cualquiera de las temperaturas comprendidas en esa región. Bien, y los aceros que tienen un porcentaje mayor de la composición eutectoide de carbono, lo conocemos como hipereutectoide, hiper del prefijo mayor. Similar al análisis del anterior, por encima de la curva A3 tenemos el material de una única fase austenita. Al disminuir su temperatura y atravesar la curva A3, comienza a transformar la austenita en cementita, ¿sí? Lo vamos a ver en los bordes de grano, igualmente que en el caso anterior. Comienza a crecer la fase cementita, consta de la pérdida de la fase austenita, hasta llegar a la temperatura de 723 grados Celsius. En ese momento, la austenita remanente tiene la composición eutectoide, por lo que a temperatura constante va a transformar en perlita. Y a temperatura ambiente lo que nos quedaría es una micrografía de este tipo, donde vemos la cementita, ¿sí?, bien oscura, y los granos de perlita. Este es un acero hipereutectoide, una micrografía de un acero hipereutectoide, específicamente 1,2% de carbono en peso, donde vemos las láminas de perlita, ¿sí?,
y en los bordes de grano que había comenzado a crecer la cementita. En las fundiciones vamos a encontrar otro tipo de fases, que además de la austenita, que va a ser la ledeurita. La ledeurita es el eutéctico. Aquí vamos a notar que nosotros en el diagrama de fase de hierro-carbono vamos a tener un eutéctico, que es la transformación de líquido en una fase sólida. A ese constituyente que obtenemos de esa transformación la conocemos como ledeurita. Y además vamos a tener la cementita. Al llegar a 723 grados Celsius, vale lo mismo que en el caso anterior. La austenita transforma en perlita. Por lo tanto, a temperatura ambiente nosotros podemos encontrar en un diagrama de fases, una micrografía de una fundición, estas tres fases. Yo le voy a dejar algunas imágenes a modo de consulta para que ustedes la puedan ver, pero no vamos a entrar en un análisis de cómo se ven las micrografías de las fundiciones. Sí, vale resaltar que cuando nosotros tenemos un enfriamiento lento de las fundiciones, vamos a tener unas fundiciones que se denominan fundiciones blancas, y si hacemos un enfriamiento rápido o medianamente rápido en las fundiciones, vamos a encontrar fundiciones grises, ¿sí? Que no dejamos que el grafito se disuelva en el hierro. Por lo tanto, vamos a encontrar un grafito en forma de nódulos en la fundición. Algo interesante es que a partir de las fases que obtenemos en los aceros, nosotros podemos inferir sobre sus propiedades. Es decir, la ferrita es una solución sólida de carbono en el hierro alfa. Si ustedes repasan el apunte, la ferrita es la fase más blanda y dúctil que podemos encontrar en los aceros, ¿sí? Y cristaliza a una estructura PCC y tiene una dureza Vickers con unas características especiales que más bien baja, si se quiere. Y si tiene un porcentaje de alargamiento, es decir, que yo puedo estirarlo sin que se rompa, en moderado. Es decir, un material, un acero que tenga una fase de ferrita, la fase ferrita en una gran cantidad en su material, con un gran porcentaje en material total, va a ser un material más bien blando, ¿sí? Que tenga características cercanas a la ferrita. Esto es materiales, es decir, que estemos con porcentaje de carbono más bien bajos. La cementita es un carburo de hierro, como les había comentado, y es el constituyente más duro y más frágil de los aceros. Es decir, que cuesta poder estirarlo sin que se rompa. Es decir, a poca deformación plástica el material va a ceder y se va a romper. Pero para llegar a esa rotura voy a necesitar una fuerza exterior mucho más alta que la que necesito para deformar un material que tenga mayoritariamente la fase ferrítica. Es decir, que a grandes rasgos un material que tenga mayores porcentajes de carbono va a ser un material más duro y más frágil que uno que tenga bajo porcentaje de carbono.
Y bien, y la austenita es el constituyente más denso de los aceros y está formada por el hierro gamma, como dije. No vamos a entrar en detalle de las nomenclaturas o de todas las nomenclaturas de las normas SAE. Si ustedes pueden verlas, pueden buscarlas. Yo les voy a dejar si quieren también un material complementario. Pero sí, lo que debemos saber es que los aceros al carbono, es decir, que su porcentaje o el elemento aliante primario del hierro es el carbono, se lo denomina con dos cifras, que es el 1 y el 0. ¿sí? El 1 indica que una aleación de hierro-carbono y el 0 significa que no tiene otro elemento mayoritario en la aleación. Mientras que las dos últimas cifras son designadas o son reservadas para el porcentaje del carbono en la aleación. Es decir, una aleación que tenga la composición eutectoide de 0,8% de carbono, su nomenclatura va a ser de 1080, es decir, la parte decimal de la cantidad del porcentaje de carbono en la aleación. Un acero que esté formado por un 0,45% de carbono lo vamos a conocer como un acero SAE 1045.